Muy buenos días, queridos hermanos, muy bienvenidos una vez más a su segmento Consultando al Pastor. Un honor, un placer para nosotros poder acompañarle, poder estar con ustedes como cada jueves para responder las preguntas que ustedes han formulado. De inmediato vamos a ver cuál es la pregunta que tenemos para responder en el día de hoy. ¿Son todos los pecados iguales delante de Dios? Muchas veces nosotros hemos escuchado una gran cantidad de personas, de creyentes, afirmar que todos los pecados son iguales delante de Dios, que para Dios no hay diferencia entre un pecado y otro, que no hay un pecado más grande ni un pecado más pequeño, que no hay un pecado más grave, que no hay un pecado menos grave, sino que todos los pecados son iguales delante de Dios, que el pecado es simplemente pecado, sin importar su tipo, sin importar su clase, sin importar su gravedad. Es cierto que cualquier violación a la ley de Dios es pecado, la Biblia así lo establece. El pecado es infracción de la ley de Dios, como lo define la palabra de Dios en Primera de Juan. El pecado es la violación a la palabra de Dios, de manera que cualquier mandamiento de Dios, de la palabra de Dios, que sea violado, eso es pecado. Si usted viola el sexto mandamiento en el Decálogo que prohíbe el asesinato, pues obviamente eso es pecado. Lo mismo que si usted viola el noveno mandamiento en el Decálogo que prohíbe mentir. Ambos pecados, tanto el asesinato como la mentira, ambas violaciones a la ley de Dios es pecado. Además, el apóstol Pablo dice que si usted viola uno de los mandamientos, usted se hace transgresor de todos los mandamientos. Así que es cierto que la violación a la ley de Dios, a la palabra de Dios, es pecado, sin importar cuál sea el mandamiento. Sin embargo, la Biblia claramente establece que todos los pecados no son iguales delante de Dios. La Biblia nos enseña que el mismo Dios diferencia los pecados, que todos los pecados no son catalogados igual delante de Él. Y como siempre la respuesta que nosotros procuramos dar no es lo que la mayoría opina, lo que opina un teólogo determinado, sino lo que la palabra de Dios dice. Vamos a ver algunos argumentos en la palabra de Dios. Por ejemplo, el apóstol Juan dice en su primera carta, capítulo 5, versículo 16, que hay pecados que son de muerte y que hay pecados que no son de muerte. Hay pecados, dice él, de muerte por los cuales él no aconseja que se ore, que se pida. Pero que hay otros pecados, dice Juan, que no son de muerte. Y por esos pecados sí nosotros podemos pedir. Dice en el Primera de Juan, capítulo 5, versículo 16, si alguno viera a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. ¿Ven cómo Juan hace aquí inspirado por el Espíritu Santo, él hace una clasificación, una distinción entre algunos pecados que son de muerte, él dice, y otros pecados que no son de muerte. Incluso por los pecados que son de muerte, él dice, yo no aconsejo que se ore. Pastor, ¿y cuáles son los pecados que son de muerte? Bueno, eso sería una buena pregunta para nosotros responder en otro segmento. Pero este no es el segmento para responder esa pregunta, porque lo que estamos respondiendo ahora es si hay pecados, si todos los pecados son iguales delante de Dios. Esa es la pregunta que queremos responder. Es más, nos vamos a comprometer para responder la próxima semana cuáles son los pecados de muerte que Juan menciona aquí, a qué él se refiere con eso, y cuáles son los pecados que no son de muerte.
Pero eso lo vamos a hacer en un segmento la próxima semana, así que me voy a comprometer públicamente para eso. Así que todos los pecados no son iguales, porque hay pecados de muerte y hay pecados que no son de muerte. El profeta Ezequiel, en Ezequiel capítulo 8, versículos 6, 13 y 15, bueno, en todo el capítulo 8, pero los versículos 6, 13 y 15 de manera particular, el profeta está hablando en este pasaje de abominaciones que el pueblo de Dios ha cometido y sus líderes religiosos. Y él dice aquí, él menciona que el pueblo ha cometido grandes abominaciones, pero también él aclara que hay abominaciones que son mayores. Hay grandes abominaciones que el pueblo ha cometido y hay abominaciones que son mayores, es decir, el pueblo ha cometido pecados grandes, pero graves, pero hay otros pecados que ha cometido que son todavía peores. Ezequiel capítulo 8, versículo 6. Me dijo entonces, hijo de hombre, ¿no ves lo que estos hacen? Las grandes abominaciones que la casa de Israel hace aquí para alejarme de mi santuario. Pero vuélvete aún y verás abominaciones mayores. Es decir, el pueblo está cometiendo grandes pecados, grandes abominaciones. Pero vuélvete, dijo él, y verás que el pueblo va a cometer aún abominaciones, pecados mayores. Versículo 13. Ezequiel 8:13. Me dijo después, vuélvete aún, verás abominaciones mayores que estos hacen. Versículo 15. Luego me dijo, ¿no ves, hijo de hombre? Vuélvete aún, verás abominaciones mayores que estas. Hay abominaciones grandes. Ya las que el pueblo está cometiendo son abominaciones grandes. Pero el pueblo va a cometer, vuélvete porque vas a ver, si estas son grandes, las que tú vas a ver son mayores. Así que hay una clara clasificación aquí de los pecados delante de Dios. Pecados grandes y pecados mayores. En Mateo capítulo 12, el Señor Jesucristo habla acerca de un pecado que es imperdonable. Y ese pecado es la blasfemia contra el Espíritu Santo. La blasfemia contra el Espíritu Santo. Cristo dice que es un pecado imperdonable. Y si Cristo dice que es un pecado imperdonable, es porque ese pecado pertenece a una categoría que es completamente distinta a todos los pecados. De hecho, en el mismo pasaje Cristo dice, cualquier blasfemia que los hombres digan contra el Hijo del Hombre será perdonada. Pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no le será perdonada a los hombres. Es imposible que haya perdón para eso. Y por favor no me pregunten ahora cuál es, o no esperen que yo responda cuál es, o explique en qué consiste ese pecado imperdonable. O por qué ese pecado, la blasfemia contra el Espíritu Santo, es imperdonable. Eso podría ser también para otro segmento, para responder en otro momento. Lo que quiero establecer es que la Biblia claramente enseña que todos los pecados no son iguales delante de Dios. ¿Por qué? Porque la misma Biblia así lo afirma. En segundo lugar, el segundo argumento es que la importancia de algunos mandamientos sobre otros sugiere que debe existir una diferencia en los pecados a los ojos de Dios. No todos los mandamientos de Dios poseen el mismo grado, el mismo nivel de importancia. Todos son importantes, pero no todos poseen el mismo nivel de importancia. Y si no todos los mandamientos de Dios poseen el mismo nivel de importancia, obviamente que la violación de esos mandamientos no debe poseer tampoco el mismo grado o nivel de importancia. Por ejemplo, Mateo capítulo 23, versículo 23. Cristo dice, «Ay de vosotros, escribas y fariseos, porque diezmáis la menta, el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe». Esto, la justicia, la misericordia y la fe, era necesario hacer sin dejar de hacer aquello, diezmar la menta, el eneldo y el comino. Así que no diezmar es una violación a la ley de Dios según Cristo,
aquí en este pasaje a los judíos, pero ser injusto, inmisericordia e infiel es un pecado mayor porque estos mandamientos eran más importantes en la ley que el propio diezmo. Eso es lo que Cristo está diciendo aquí. La justicia, la misericordia y la fe eran mandamientos más importantes que el diezmar. Mucho más importante para Dios. De manera que si se violaba eso, entonces esa violación, obviamente, que tenía que ser más importante, superior a la violación de otros mandamientos. En tercer lugar, el tercer argumento es que el impacto del pecado, tanto en los individuos como en la sociedad, implica que no todos los pecados son iguales. Las consecuencias, el impacto que el pecado tiene, tanto en los individuos como también en la colectividad, implica que no todos los pecados son iguales. Las consecuencias negativas que trae el pecado, repito, a los individuos o a la sociedad en sentido general, revelan que no todos los pecados son iguales delante de Dios. Por ejemplo, en Éxodo capítulo 1, versículo 15 al 21, se nos dice que con la intención de detener la propagación o el crecimiento del género masculino dentro del pueblo de Israel, cuando ellos eran esclavos en Egipto, el faraón dio un decreto, una orden, y es que todos los niños fuesen asesinados tan pronto como nacieran, tan pronto como salieran del vientre de sus madres. Así que el faraón dio esa orden a las parteras para que cuando asistieran a las hebreas en sus partos, inmediatamente ellas vieran el sexo, que era varón, inmediatamente lo asesinaran. Estas mujeres, como eran temerosas de Dios, nos dice la Escritura, dos de ellas, una llamada Cifra y la otra llamada Fua, dice la Escritura que ellas, como eran temerosas de Dios, cuando nacían los niños le preservaban la vida. Cuando Faraón las interpela y le dice, ven acá, pero ustedes no están cumpliendo con la orden que yo les mandé. Ustedes han desobedecido la orden. La respuesta que las parteras dieron al faraón es que las mujeres hebreas eran mujeres fuertes, eran mujeres robustas, y probablemente eso era verdad con relación a las egipcias, porque eran esclavas. Y entonces estas mujeres son fuertes, de manera que cuando nosotros llegamos ya los niños han nacido. Le está diciendo, los han nacido, los han escondido, etcétera. Algo por el estilo. El punto es que lo que las mujeres le dijeron a Faraón, estas parteras, no era del todo verdad. Ellas preservaron la vida de los niños por temor al Señor. Y le dijeron a Faraón una mentira. Esa fue la realidad. Ahora noten, la mentira y el homicidio, ambos son pecados. Ya nosotros lo vimos. Éxodo capítulo 20, versículo 13, no matarás. Éxodo capítulo 20, versículo 16, no dirás falso testimonio contra tu prójimo. Así que el decálogo prohíbe tanto el homicidio como la mentira. Ambos son pecados, la mentira y el homicidio. Pero en este caso, mentirle, estas mujeres piadosas, estas mujeres temerosas de Dios, entendieron que mentirle a Faraón era preferible que asesinar cientos de niños. De manera entonces que ya esto nos dice que el impacto del pecado en la sociedad, el impacto que tiene el pecado en individuos, en personas, en grupos, en una sociedad, en un país, en el mundo, hace una distinción entre los pecados. Porque no es lo mismo, por ejemplo, que estas mujeres le dijeran a Faraón, mira, lo que pasa es, Faraón, que cuando nosotros llegamos ya las hebreas ya han dado a luz, ya las hebreas han escondido esos niños. En este caso era preferible decirle esa mentira a Faraón que asesinar cientos de niños. Era preferible, porque el impacto que la mentira iba a tener no
no se comparaba, no era nada. Lo más que podían ella era perder la vida. Ellas dos arriesgaron su vida, eso era lo más que podían hacer, arriesgar su vida. Pero ellas prefirieron arriesgar su vida que asesinar cientos de niños, repito. Porque el asesinato tiene un impacto mayor. No es lo mismo que yo llegue tarde a un sitio, por ejemplo, y que yo diga, mira, lo que pasó fue que me agarró un entaponamiento, mira, que el tránsito estaba pesado, y me excuse y diga esa mentira porque llegué tarde. Noten, no estamos justificando la mentira. La mentira es pecado. No le estamos justificando, ni estamos tampoco dándole idea a usted para que diga mentira. O sea, la Biblia prohíbe la mentira. Nosotros debemos ser veraces, debemos decir la verdad. Lo que estoy diciendo es que no es lo mismo el impacto que tiene eso, por ejemplo, que yo llegue tarde a un sitio y digo una mentira para excusar el hecho de que llegué tarde, para excusarme, no tiene el mismo impacto, por ejemplo, que yo agarre y mate a una persona o que yo mate a una familia. No es lo mismo, no tiene el mismo impacto. Entonces, hay una diferencia entre los pecados. Permítame darle otro ejemplo rápido. En Deuteronomio capítulo 19, la Biblia nos habla allí en ese pasaje de la ley del talión, versículo 15 en adelante. Y la ley del talión básicamente lo que establecía era que las autoridades civiles competentes debían darle al violador, al transgresor de la ley, debía darle exactamente, pagarle conforme al daño que le había provocado a su prójimo. Eso era básicamente lo que decía la ley del talión. Ojo por ojo, diente por diente. Ahora, no es lo mismo que yo le dé a usted un golpe en la boca y le saque un diente. No es lo mismo a que yo saque una pistola y le dé un disparo en la cabeza y lo mate. No es lo mismo. Si yo le doy un golpe en la boca y le saco un diente, obviamente eso es un pecado. Yo pequé contra usted. Pero ese pecado no es tan grave como el hecho de que yo saque una pistola y yo le dé un disparo en la cabeza y le quite la vida. No es lo mismo. Por eso era que decía ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, herida por herida, quemadura por quemadura, vida por vida. Si le sacaba un diente, no podía quitarle la vida. No, porque entonces no era equitativo el juicio. Le dio un golpe y le sacó un diente. Ah, espérate, hay que quitarle la vida. No, porque eso no es equitativo. Porque la vida de un ser humano vale mucho más que un diente. Entonces, por eso todos los pecados no son iguales, obviamente, delante de Dios. Y finalmente, el castigo a los pecadores muestra que no todos los pecados son iguales a los ojos de Dios. La manera como Dios castigará a los pecadores muestra que no todos los pecados son iguales a los ojos de Dios. En Lucas capítulo 12, versículo 47 y 48, Lucas capítulo 12, versículo 47 y 48, hablando allí del mayordomo infiel, Cristo dice lo siguiente: aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco. Porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará. Y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. ¿Qué el Señor está diciendo aquí? Lo que está diciendo básicamente es lo siguiente. Como no todos los pecados son iguales, de los ojos de Dios, hay personas que pecan con conocimiento de causa. Y esas personas que pecan con conocimiento de causa recibirán muchos azotes. Su castigo será mayor. Mientras que aquellos que pecan por ignorancia, noten, pecan como quiera. Y como pecan, serán castigados, pero su castigo será menor, recibirán pocos azotes. Porque al que mucho se le da, mucho se le demandará.
Así que no todos los pecados son iguales a los ojos de Dios. Espero que haya sido de bendición el segmento de hoy, que hayamos respondido bíblicamente la pregunta. No olviden seguirnos, no olviden dejar sus preguntas y también dejar sus comentarios. Que el Señor les bendiga rica y abundantemente.